¿Te gusta cultivar plantas? ¿Te gusta cultivar jardines? Pues esperamos que el tema que hemos elegido para hoy te identifique porque vamos a hablar acerca de la botánica urbana. Estamos siendo testigos de un rápido crecimiento en relación a esto, cómo cuidar las plantas, cómo cuidar de la naturaleza. Así que te damos la bienvenida porque aquí comienza Destaques. Qué alegría que nuevamente nos encontremos aquí en Destaques, tu programa informativo. Bienvenido, amigo, bienvenida, Carola, también al capítulo de hoy. Claro que sí, estamos felices, Rebeca, amigos, porque un nuevo Destaques está comenzando con un tema importante como todos los que compartimos aquí en el programa. Nuestro saludo especial a ti que sigues Destaques a través de YouTube. También a los amigos que se conectan a través de ntplay.com. Recordarte que tenemos una variedad de contenidos allí para que compartas también con amigos, con familiares, según el tema que te identifiques, ¿verdad, Rebeca? Por supuesto, y es que siempre aquí en Destaques tenemos los capítulos que necesitamos de diferentes temáticas donde hablamos con especialistas para conocer el detalle a detalle. Y el tema de hoy creo que es de importancia para todos nosotros. Titula Botánica Urbana. ¿Cómo podemos tener una botánica urbana dentro de las ciudades, de nuestros departamentos? ¿Cómo podemos tener plantas, algo verde, naturaleza, sin dañar incluso las infraestructuras? Claro que sí. Y me encanta porque yo soy una apasionada, Rebeca, de la naturaleza, de las plantas, ¿no es cierto? Ahora que vivimos mucho en departamentos, todo cemento, todo edificios, ¿cómo poder cultivar esto que es tan importante? Estaremos con un invitado especial desarrollando el tema de hoy. Una vez más te reitero nuestro título, Botánica Urbana. Consejos importantes que vamos a darles a nuestros amigos, ¿verdad? Exacto. Los consejos para que tú también tengas ese espacio verde, de naturaleza tal vez dentro de tu departamento. Si tú también eres una de las personas que desarrolla edificios, casas, cómo poder integrar este tipo de espacios para que la persona también se sienta en un espacio confortable, que se desarrolle plenamente. Existen diferentes técnicas para tener todo esto dentro de casa y hay tipos de plantas también que son permitidas porque no todas las plantas pueden estar dentro de la ciudad. Así es, claro que sí. Yo voy a preguntarte, Rebeca, tú, imagino que te gustan las plantas. Me encantan, sí. Yo realmente confieso que no cuido muy bien, no tengo ese conocimiento, intento, pero de eso se trata, ¿no es cierto? De aprender a cuidar, a cultivar, a mantener, a encontrar esos espacios apropiados, porque hay espacios apropiados para la diversidad de plantas. En fin, muchísimo por conversar el día de hoy. Muchísimo por conversar, y lo mejor es que hoy tenemos este contenido aquí en Destaques para que tú conozcas los detalles de mano de especialistas. Por eso debes quedarte con nosotros, tomar los apuntes necesarios para conocer al respecto del tema de hoy, botánica urbana. Como siempre aquí en Destaques hemos preparado datos importantes que te van a servir de introducción para la entrevista del día de hoy. La botánica urbana es el estudio y la integración de plantas en entornos urbanos, un campo que está cobrando relevancia en todo el mundo. A medida que las ciudades se expanden, el espacio verde se reduce, lo que subraya la importancia de esta disciplina para mantener la naturaleza dentro del paisaje urbano. La botánica urbana busca desarrollar espacios verdes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, aporten a la sostenibilidad y conserven la biodiversidad en áreas densamente pobladas. La botánica urbana también colabora estrechamente con la ecología urbana, la arquitectura sustentable y la planificación de espacios verdes. Los espacios verdes en las ciudades son esenciales para mejorar la vida urbana y aportar al medio ambiente en general.
Entre los beneficios más destacados de la botánica urbana se encuentran la purificación del aire y la reducción del calor. La vegetación, además de proporcionar sombra, refresca el entorno mediante la transpiración. Esto ayuda a mitigar el fenómeno de isla de calor urbano y regular la temperatura de los edificios cercanos. Las raíces de las plantas contribuyen a evitar la erosión del suelo y a mejorar la absorción de agua, ayudando a prevenir inundaciones y mejorar el drenaje de la ciudad. Las áreas verdes actúan como esponjas naturales que capturan y filtran el agua de lluvia, evitando que el agua se acumule en las calles. Numerosos estudios demuestran que el contacto con la naturaleza reduce los niveles de estrés y mejora el bienestar psicológico. Además, los parques y jardines brindan espacios para la recreación y el esparcimiento y promueven la interacción social y el sentido de comunidad entre los habitantes. Los proyectos de botánica urbana son diversas iniciativas que integran la vegetación en los entornos urbanos, mejorando la calidad de vida y contribuyendo a la sostenibilidad. Los jardines verticales, por ejemplo, son paredes o estructuras verticales cubiertas con plantas que se instalan en las fachadas de edificios o muros. Los bosques urbanos son grandes áreas verdes dentro de las ciudades, plantadas con una alta densidad de árboles y arbustos. A diferencia de los parques convencionales, los bosques urbanos buscan emular los ecosistemas forestales, proporcionando un refugio para la fauna local y reduciendo el ruido y la contaminación del aire. Estos son solo algunos ejemplos de proyectos actuales de botánica urbana. Datos importantes que vamos a desarrollar junto con nuestro especialista del día de hoy para hablar acerca de botánica urbana. El detalle es que hoy vamos a estar hablando con un ingeniero agrónomo que nos va a guiar en toda esta temática para poder entender si podemos, no podemos, cómo podemos incluso tener plantas. Así es, claro que sí. Si tú te identificas con el tema de hoy, si te gusta, ¿no es cierto?, el tema de las plantas, allí cómo poder cuidar de forma adecuada aquellas plantas que tal vez tú tienes allí en tu hogar, en tu casa. En fin, tendremos a un especialista, como Rebeca lo dijo, para despejar nuestras dudas. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final, porque en breves minutos estaremos ya conversando con nuestro especialista y vamos a poner todas estas preguntas sobre nuestra mesa. Por supuesto, pero antes de adentrarnos en la entrevista del día de hoy, es momento de hacer una breve pausa. Ve, toma un poco de agua y prepárate para continuar en sintonía de Nuevo Tiempo aquí en Destaques. En Destaques. Incluso hay estudios que el hecho de tener una planta en un lugar, o sea, el hecho de ser verde, te puede cambiar incluso hasta el estado de ánimo. Así que en temas de salud es bien amplia la cosa, tanto psicológicamente como fisiológicamente. Estamos disfrutando de Destaques, nuestro espacio informativo con la temática de hoy, botánica urbana, junto con Carola. Priscila dentro de poco también ya se encuentra con nuestro invitado y es el momento del mito o la realidad, Carola. Es el momento del mito o la realidad que estaremos despejando junto con nuestro invitado. Y dice así: no hay espacio en las ciudades para cultivar plantas o jardines. ¿Qué piensas tú? ¿Será que esto es un mito? ¿Esto es una realidad? Rebeca, ¿qué piensas tú? ¿Será que nos estamos quedando sin espacio para las plantas? Algunos le llaman incluso que es la nueva selva del cemento. Tenemos tantas construcciones y pareciera que hay poco espacio para tener un espacio verde, de naturaleza, de plantas, pero también existen otros edificios que han implementado incluso las paredes con plantas. ¿Será que eso es posible? Algunos dicen incluso que daña la infraestructura, pero hay una
forma correcta de hacerlo, seguramente. Sí. Seguramente, y vamos a conversar sobre esto y otras preguntas más con nuestro invitado. Así que una vez más te reitero el tema de hoy, botánica urbana. ¿A ti te gustan las plantas? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Tienes allí algunas plantas que tú cuidas con mucho cariño en tu casa, en tu hogar? Bueno, vamos a estar en breves minutos ya conversando con nuestro invitado y despejando muchas dudas en relación a nuestro tema, botánica urbana. Así que Priscila ya está lista con nuestro invitado. Adelante, Priscila. Así es, ya nos encontramos acá junto a nuestro invitado especial porque hoy en Destaques estaremos hablando sobre la botánica urbana. Ya me encuentro con nuestro invitado especial. Él es ingeniero agrónomo con mención en botánica y taxonomía. Estoy hablando del ingeniero Alcibiades Ángulo. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Destaques. Gracias a ustedes por invitarme y para tocar un tema muy interesante, ¿no? Que en lo particular me apasiona. Y yo estoy seguro que a muchos de nuestros amigos también, y en especial por el tema que vamos a estar tocando hoy, la botánica urbana. Pero yo lo presenté, les hablé a nuestros amigos un poco respecto a su formación y quizás haya la duda de qué es la taxonomía. Bueno, la taxonomía es la ciencia del orden. O sea, de manera muy directa y quizás hasta un poco romántica, ya que taxa viene de ordenar. Ahora, puntualmente, yo me encargo de la taxonomía vegetal. En otras palabras, ordeno plantas. Entonces, esa parte incómoda o fea, quizás que a la gente no le gustan los nombres científicos y todo eso, yo le pongo un sentido y un orden. Qué importante. ¿Y cómo nació ese cariño hacia las plantas, hacia la botánica, para llegar a especializarse en esta área? Bueno, en realidad, yo estoy metido con las plantas desde muy niño. Soy un coleccionista de plantas. Y bueno, este tema de cómo están agrupadas, entonces para mí fue un poquito más complicado llegar a entenderla, comprenderla y ya para luego aplicarla, ¿no? Y ahora si hablamos de algunos descubrimientos o trabajos últimos que ha hecho en esta área. Bueno, yo soy parte de un equipo de investigadores, soy asociado al Museo Neuquén Mercado, aquí en Santa Cruz. Soy parte de un equipo y hemos descubierto en este año 2 nuevas especies de árboles para la ciencia y para el mundo, ¿no? Son especies que están subidas en el catálogo nacional y también en el catálogo mundial. En otras palabras, son especies que no estaban descubiertas en ninguna otra parte del mundo y le hemos puesto una identidad. ¡Wow! Esto realmente es un trabajo impresionante, especialmente cuando hablamos de botánica, cuando hablamos de naturaleza, que cada vez se está volviendo más, siempre ha sido importante, pero cada vez estamos dando más importancia, la importancia que se debe. Y ahora, ingeniero, cuando nosotros hablamos de botánica, ¿cómo podemos definir botánica urbana? Bueno, la botánica urbana es una ciencia que sale de la biología, ¿no? Que se dedica a estudiar plantas, así en lo amplio de la palabra. Y urbano trata de llevar esa ciencia con esa metodología a lo cotidiano, a lo que está presente en la mancha urbana, ¿no? Hablando de las ciudades, quizás de las calles. Sí, de las calles, porque hay mucha botánica detrás de todo, ¿no? Incluso en las calles, hasta en las cocinas, uno todo el tiempo habla incluso de verduras, de perejil. Uno puede pillar mucha botánica, descubrir que la papa es un tallo que se come en realidad, que la cebolla y el ajo son hojas, los bulbos son hojas y no son tallo. Entonces hay mucha ciencia que se puede explotar dentro de la cotidianidad. ¿Y de qué manera las plantas, todo esto que usted nos menciona, puede mejorar la calidad de vida de una persona? Bueno, las plantas son formas de vida quizás un poco distantes de nosotros. Entonces su comprensión es compleja. Y quizás nosotros, porque al final uno ve el mundo de donde está, ¿no? O sea, yo puedo expresarme o yo puedo de algún modo comprender formas de vida que están más cercanas a mí y puedo conectar sus sentimientos. Por ejemplo, usted a un perro puede más o menos entender que está llorando o está triste o está alegre o está enfadado. En una planta no hay esa conexión, porque no es que no haya una respuesta, sino que tiene otro tipo de comunicación. Entonces, solamente el hecho de ponernos a pensar de que son formas de vida muy diferentes a nosotros ya nos hace apartarnos un poquito de ese quizá antropocentrismo que en muchos casos nos juega en contra como sociedad,
Así que solamente, como le dije, el hecho de fijarse en otras formas de vida ya te apoya o te sirve como para ver el mundo un poquito diferente, ¿no? Y además de eso, ¿qué otros beneficios podemos conseguir de tener plantas, de tener jardines en nuestra casa? Bueno, las plantas son filtros, te purifican el aire, o sea, toda la parte romántica que nos han dicho es verdad, ¿no? Es verdad y es un poquito más todavía. Porque si bien es cierto que son filtros, pero va más allá la cosa, porque interactúan incluso con sustancias que pueden ser muy dañinas con nosotros. Pueden atrapar metales pesados, alguna. Incluso hay estudios que el hecho de tener una planta en un lugar, o sea, el hecho de ser verde, te puede cambiar incluso hasta el estado de ánimo. Así que en temas de salud es bien amplia la cosa, tanto psicológicamente como fisiológicamente. Qué interesante. Entonces hablamos quizás de un crecimiento, de un beneficio integral, ¿no? Como el estado de ánimo, el aire, mental, físicamente. Yo me imagino ahora que muchas personas intentan cambiar, intentan tener más árboles, más plantitas, más cosas en su casa, pero ¿cómo pueden introducir jardines, por ejemplo, se me ocurre en un departamento, en un lugar que es cerrado, que quizás no hay mucho campo, o en lugares pequeños que no tienen acceso tal vez a lugares abiertos? ¿Cómo las personas pueden introducir plantas en estos ambientes? Bueno, en los últimos años, sobre todo desde que pasó lo de la pandemia y a nivel mundial con el tema de los incendios, porque los incendios no solamente están presentes en Bolivia, ¿no? Tenemos toda una franja que pasa hasta Europa y parte de África. La gente sí ha tenido más apego y ha tenido más búsqueda de tener plantas. Es normal que la gente tenga en su interior plantas, palmeras y otras cositas, pero creo que a diferencia de otros años, hemos pasado a ver las plantas no solamente como algo atractivo, sino como algo necesario para la salud. Exactamente, es importante tener plantas de todo. Hay algunas plantas específicas para departamento, otras para casa, o es que yo puedo tener cualquiera en cualquier lugar. No, si bien son muchas las plantas, hay plantas que no pueden estar, más que todo por el tema del escenario que se forma en un hábitat de un cuarto, ¿no? Si bien hay distintos tipos de habitaciones, pero por lo general las habitaciones donde nosotros estamos, las personas, suelen tener baja luminosidad, la humedad, si hay aire acondicionado, ni que se diga, es el mayor enemigo porque es aire seco en su mayoría, ¿no? Aunque hay aire acondicionado ya con humidificadores, pero no es un lugar muy agradable para una planta el lugar donde uno vive. Pero también hay que entender de que estamos mal también donde vivimos. Una vez un doctor dijo que es una mala señal que un ser vivo adaptado para vivir de la luz no pueda prosperar. Si a él le va mal, es muy probable que también a vos te vaya mal, ¿no? Entonces, no son hábitats muy buenos para las plantas y tampoco son tan buenos para nosotros, ¿no? Solamente que nosotros tenemos otro tipo de respuesta al daño, ¿no? Uh-huh. Ahora, se me ocurre en un sentido más macro. Cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos de comunidades, condominios, sabemos que el hecho de construir casas quita el lugar para poner árboles, para poner plantas. Pero ¿cómo es que esto puede cambiar? ¿Cómo nosotros podemos hacer el cambio para comenzar a plantar más árboles en nuestra comunidad, en nuestra urbanización, en nuestro condominio? Claro, lo primero que hay que entender también es que donde nosotros habitamos había ya otras formas de vida, ¿no? Entonces nosotros hemos restado por acciones naturales, que es vivir y construir edificios y casas, pero sí entender de que las especies que viven en tu zona cumplen una función. Entonces nos salimos un poquito de lo estético y nos metemos a la funcionalidad. Entonces hay varios barrios que ya ahorita pueden ser modelos, que usan especies nativas, que tienen sectores incluso específicos para frutales nativos, ¿no? Entonces, sí se puede, ya lo ven como grandes filtros, purificadores de agua, de ambiente, hábitat de otras formas de vida, ¿no? Hace mucho tiempo estábamos quizás en una corriente de no permitir la vida más que la humana, pero ahora creo que nos hemos dado cuenta que no solamente es necesario, sino es hasta más económico en términos de salud y vivienda, tener plantas y otros animalitos, ¿no? Que nos benefician de muchas maneras.
Así es, y bueno, hay mucho que hablar sobre botánica urbana, pero al principio del programa, ingeniero, estuvimos lanzando un mito, una realidad que yo quiero compartir con usted y quiero que nos pueda resolver esto. Dice lo siguiente: no hay espacio en las ciudades para cultivar plantas o jardines. ¿Es esto un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Si bien en las ciudades grandes y quizás cada ciudadano tenga un escenario particular, ¿no? Porque sé que hay casas que ya no tienen patio y hay gente que vive en departamentos, ¿no? Pero aún así, sí hay maneras y formas. Hay gente que se la ha ingeniado, ¿no? Incluso haciendo jardines verticales, que tiene su costo, obviamente, y sus peros. Pero sí hay espacio para ellas, ¿no? Yo creo que organizarse quizás a nivel ciudadano, poniendo en alamedas árboles, dando espacio también para ello, quitar un poquito el cemento, porque también esa es otra cosa. Hay ciudades donde el mismo habitante tiene una exigencia distinta por la forma de ver el mundo, entonces ellos les exigen a sus autoridades y como que lo pone como prioridad los espacios verdes, ¿no? Entonces, a veces no tenés espacio para tu departamento poner un arbolazo, pero sí te da para que cerca de tu plaza puedas tener un árbol nativo, ¿no? Que también cumple una buena función. Y esto es importante, porque ¿cómo sería de diferente en la vida si es que nosotros nos organizamos, hablamos con nuestra comunidad, con nuestros gobernadores y realmente pedimos este cambio de poder tener árboles, de poder tener plantas en nuestro cotidiano vivir, en nuestra casa, en nuestra organización, para que realmente podamos hacer una diferencia ahí? Y bueno, amigos, es momento de continuar y esta vez entrando en una breve pausa con muy buenos consejos, pero quédate con nosotros porque enseguida volvemos a hablar de este tema, botánica urbana. En Destaques. Porque la vegetación tarde o temprano intenta otra vez salir. O sea, usted hace un asentamiento y en poco tiempo la vida vuelve. O sea, la vida empuja otra vez el suelo. Pero la gente está como empecinada a que no las quieren ahí. Continuamos aquí en Destaques. Hoy estamos hablando acerca de la botánica urbana y quiero compartir contigo un dato interesante. Según la ONU, más del 55% de la población mundial vive en áreas urbanas. Una cifra, Rebeca, que se espera aumente al 68% para el 2060. Una expansión increíble, ¿verdad? Exacto. Estamos creciendo bastante rápido, en especial en el sector urbano, donde existe bastante cemento. El rápido crecimiento de las ciudades ha provocado una pérdida significativa de hábitats naturales. Ya no se tiene mucho la naturaleza a nuestro alcance, las plantas, el hecho de tener un mejor ecosistema, un medio ambiente, incluso esto por el crecimiento tan rápido de la población que tenemos en migración hacia las ciudades. Así es, y complementando a este dato, estudios muestran que la urbanización afecta la biodiversidad vegetal, alterando la composición de especies nativas y promoviendo la proliferación de plantas exóticas invasoras. Esperamos profundizar más todavía junto a nuestro invitado acerca de este tema que esperamos nos enseñe a todos, ¿no es cierto?, ante este crecimiento tan grande. ¿Y cómo hacer para mantener esta parte tan importante de tener naturaleza cerca en nuestras ciudades, en nuestros hogares? ¿Cómo hacer que este tiempo también que nosotros pasamos sea placentero junto a la naturaleza? En este momento ya tenemos la entrevista junto a Priscila y a Samuel acerca de botánica urbana. Qué interesante el dato que nos estaban aportando. Ya me encuentro acá con Samuel, con nuestro invitado de hoy, nuestro invitado especial. Estamos hablando de botánica urbana junto al ingeniero agrónomo con mención en botánica y taxonomía, Alcibiades Angulo. Samuel, un tema realmente interesante el que estamos tocando hoy, botánica urbana. Exactamente, Priscila, qué tema importante e interesante el que estamos abordando el día de hoy, porque nos hace pensar, ¿no? Y el dato que leían ahí en los estudios es que la gente hoy en día quiere vivir más en la ciudad y se está perdiendo
tal vez ese hecho de que me gusta vivir en el campo, me gusta la naturaleza, estamos migrando más a zonas urbanas, y bienvenido, ingeniero, nuevamente acá a Destaques, es muy bueno tenerlo. Y yo estaba escuchando muy atento la primera parte de la entrevista, me llamó mucho la atención lo que decía el ingeniero, que es coleccionista de plantas, ¿no? Nunca yo había escuchado esta terminología, esta manera de este estilo de vida. Hay personas que coleccionan monedas, que coleccionan diferentes objetos, pero coleccionista de plantas. Realmente, ingeniero, se nota que es una persona apasionada por las plantas, por la naturaleza desde pequeño y demás. Y esto también es muy loable, ¿no? Ver una persona que le gustan las plantas. Pero con el dato que nosotros hemos leído, ingeniero, vemos que hoy en día las personas viven más en las ciudades, ¿no? Y lamentablemente ahí podemos incluso hablar hasta de la conciencia que tienen las personas, el hecho de vivir en las ciudades y no cuidar las plantas, incluso podemos decir hasta públicas, porque está ahí frente a nuestro hogar, a nuestra casa. Hay muchas personas que ni siquiera se dan la molestia de regar una planta, ¿no? Vemos que está inmersa la educación en todos estos aspectos. Sí, bastante. Uno al final es un reflejo de lo que lo educaron, ¿no? Entonces, uno muestra la educación también hasta con las plantas o con los animales, como trata uno a otra forma de vida. Claro. Es de algún modo también el reflejo de la educación. Ahora, el tema de las ciudades tiene dos trasfondos, a mi parecer. Uno es que, si es verdad, la gente prefiere zonas más alejadas de vegetación, ¿no? Suena feo, pero es así. Y la otra, que es lo más preocupante a mi parecer, es que las ciudades están ahorita formándose en lugares, bueno, siempre se formaron en lugares donde había vegetación o donde habían ecosistemas, ¿no? Claro, agua, por ejemplo, ¿no? Que es súper importante para una ciudad. Pero actualmente, por el tema de que están peleando la mancha urbana, están formando zonas donde había vegetación hace 10, 20 años, y están ahorita formándose ciudades, ¿no? Claro. Barrios, estructuras ahí. Entonces, eso estamos también diezmando de algún modo, está en detrimento todos esos ecosistemas. Y si a esto le sumamos nuestro mal comportamiento, o sea, ser un mal habitante de esta zona, es justamente no solo no cuidarlo, sino también hasta ir en contra de que ocurran, ¿no? Porque la vegetación tarde o temprano intenta otra vez salir. O sea, usted hace un asentamiento y en poco tiempo la vida vuelve. O sea, la vida empuja otra vez el suelo. Pero la gente está como empecinada a que no las quieren ahí. Exacto, ¿no? Y aprovechando eso, si me permites, Priscila. Claro. ¿Cómo es que todo esto afecta, ingeniero? Por ejemplo, en las olas de calor que se viven. Uno siempre escucha, ¿no? Y incluso ve ahí en las redes sociales de manera jocosa que uno dice, ¿no? Hoy en día estamos viviendo en una época muy caliente porque donde había un árbol, ya no hay un árbol, ¿no? Esto es cierto, es un mito. ¿Hasta qué punto realmente afecta el hecho de que nosotros quitamos las plantas y que estamos viviendo una ola de calor? Lugares donde tal vez el clima era, no sé, 30 grados, 29 grados, ahora se ve 33, 34 grados, simplemente por el hecho de no tener plantas, de quitar los árboles y demás. Claro, justo, y en esta zona son las famosas islas de calor, ¿no? Donde se forman. Las islas de calor son estos espacios donde, por estar desprovistos y estar expuestos a la radiación directa, aumenta la temperatura. Entonces, y no solamente es un tema de árboles, es un tema de un conjunto, ¿no? De hierba, arbustos, plantas, o sea, en general. Y sí, pero es que no es algo poco, o sea, son varios grados. Claro, uno puede decir, pero estamos hablando de 3 grados, ¿no? Sí. Y no parece mucho, pero afecta. Afecta porque hay que sumarle la sensación térmica. O sea, sumado al grado, al aumento de temperatura, está la sensación térmica que puede triplicarse incluso. Y eso no solamente es temas de salud, que es costoso, ¿no? O sea, en toda la parte del mundo enfermarse es caro. Pero también va en contra de formar espacios donde puedas estar bien. En estos lugares te tiene que gastar más en aire acondicionado, también hay más pérdida de agua, así que todo va sumando. Es más caro estar en lugares como estos que estar en lugares más poblados con vegetación. Claro. Qué interesante. Ahora, me pongo a pensar, realmente el hecho de talar árboles, de quitar plantas, es muy perjudicial para nosotros como humanos, y no solamente estamos hablando de
la salud, sino también hasta de lo económico, ¿no? Es así como estábamos mencionando. ¿Hay alguna regulación que nos diga o que impida a las personas talar árboles para construir casa? ¿O será incluso posible que podamos vivir con la naturaleza sin necesidad de afectarla, pero nosotros viviendo ahí? Sí, o sea, hay leyes, cada país, cada ciudad y cada municipio tiene sus propias normas y leyes. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, hay leyes municipales, ¿no? Que te multan, que no puedes talar árboles así porque sí, claro, en tu acera. Ni siquiera podar, ¿no? Exacto, porque puedes causar un daño, ¿no? Exacto. Y los daños en las plantas no son tan rápidos como en las personas. O sea, si yo te causo un daño, es muy probable que en un par de horas vos puedas quejarte y manifestarte que yo te hice un daño. Y se puede probar físicamente. Pero en un árbol, vos le puedes hacer un daño a un árbol y puede manifestarse de aquí 5 o 10 años. Entonces nadie en su sano juicio va a ir a buscarte por algo que hiciste hace 10 años, digamos. Entonces las personas, ese es el problema, que nos cuesta vivir en tiempo planta, digamos, ¿no? En tiempo árbol, porque decimos, si no le pasó nada al árbol en un día, pues ya vivió, digamos. Pero los daños de mala poda, de incluso incrustarle clavos para poner pancarta, pueden manifestarse de a poquito y por dentro. Como no lo ves, entonces por dentro va dañándose el árbol y de aquí 5, 8 años o más, se cae la mitad del árbol y vos decís, fue el viento, ¿no? Fue el viento, fue la naturaleza. Pero en realidad ha sido el daño que vos le hiciste hace 5 o 10 años atrás. Claro, y eso repercute en la salud, ¿no? Y creo que es un tema, ingeniero, hasta de conciencia, ¿no? De manera personal. Es por eso que nosotros acá en Destaques estamos abordando este tema que tiene que ver precisamente con el cuidado medioambiental, ¿no? Estamos viviendo en ciudades, pero ¿a costa de qué precio? Y hay algo muy interesante en todo esto, ingeniero, es que cómo las plantas contribuyen a que las personas puedan vivir con menos estrés y puedan mejorar la salud. Esto es cierto, las plantas, hablando ya no solamente en el hogar, sino en el aspecto urbano, en la ciudad, ayudan a que la persona pueda estar menos estresada y es saludable hasta para la mente. Sí, España hizo unos estudios, bueno, España y otros países de Europa, donde está el tema del estrés, está bien presente. Hicieron estudios en personas que están en oficinas donde hay paredes nomás, y notaron que hay mucho estrés. Y luego colocaron o compararon y cotejaron oficinas donde hay presencia de 1 o 2 plantas. ¿Cómo cambiaba solamente por estar la presencia de una planta? Cambiaba el estado de ánimo del mismo trabajador. Qué increíble, ¿no? Entonces esto cada vez se está viendo más y se está estudiando porque para poder mejorar también la calidad de vida del trabajador, entendiendo de que son muchas horas que se pasa en un pequeño espacio. Y a veces la luz no acompaña. Entonces es lo que decíamos al principio. No es buena señal si una planta no te vive en tu habitación. Porque si bien tiene condiciones de luz diferentes y necesarias, pero es muy probable que esas mismas condiciones te estén afectando a vos también a largo plazo. Claro, y hablamos de la salud emocional, ¿no? Sí, pues, yo creo que es un llamado para todos nuestros amigos, es que se compren una plantita y lo pongan en su trabajo, en su casa o en algún lugar donde pasen mucho tiempo. Y si es que la plantita se muere es porque hay una mala señal ahí. Exactamente. Porque al igual que las plantitas necesitan, como usted decía, luz, necesitan agua, nosotros también necesitamos lo mismo. Y si una plantita no puede sobrevivir, ¿cuánto más nosotros, no? Exactamente, ¿no? Y en ese sentido, y hablando en este espacio, ingeniero, acerca de los beneficios, ¿qué otros beneficios nosotros podemos encontrar con el hecho de tener plantas a nuestro alrededor, ¿no? En la zona donde nosotros vivimos, en el trabajo, en la casa? Siempre se habla acerca de los beneficios, ¿no? Incluso hay estudios que dicen que las personas que tienen plantas son personas más alegres y demás. Pero ¿qué otros beneficios nosotros podemos encontrar con el simple hecho de tener una planta afuera de nuestro hogar, ¿no? O en el cuarto o en la oficina? Claro, es que eso simple, entre comillas, que uno hace, es bien complejo. O sea, es bien complejo porque una planta en realidad está conectada con otra forma de vida, pero hartísima, está en el suelo, en el aire, ¿no? Claro. O sea, no solamente con lo macro, ¿no? Porque uno cuando ve vida, o llama vida, a todo lo que más o menos pueda ser de este tamaño, ¿no? Claro. Entonces, pero está lo que para uno es invisible, ¿no? Los microorganismos, las bacterias, los hongos. Entonces, todo un mundo, todo un universo, que todo eso va, de algún modo, jugando en pro de nuestra salud. Yo hago mucho hincapié en el tema de la salud porque, como le dije, al final,
todo lo que a lo que se dedica, si uno no tiene la salud, por más que tenga el mejor sueldo, la mejor casa, ¿no? O la mejor situación en lo que usted quiera imaginarse, es muy poco probable que lo pueda disfrutar. Es muy poco probable. O sea, uno puede tener el problema más grande del mundo, pero como dijo un amigo, que para descanse, yo tenía muchos problemas hasta que me di cuenta que tenía una enfermedad final. El resto pasó a segundo plano. Entonces, por eso es que creo que sí se debe apuntar al tema de salud directo cuando se habla de plantas, árboles, arbustos y todo, ¿no? Exactamente. Importante el cuidado de la salud con las plantas. Para todos nuestros amigos, la importancia de tener plantas en nuestra casa, en nuestro hogar, como estábamos comentando. Y ahora yo quiero consultarle y voy a dejar la pregunta al aire antes de poder entrar a un consejo para todos nuestros amigos. Y es respecto al cambio climático. Esto se ha vuelto cada vez más popular. La gente está hablando mucho de esto, pero ¿cómo es que influyen los árboles en lucha en contra del cambio climático? ¿Cómo es que esto influye? ¿Cómo es que ayuda o tal vez perjudica? Es lo que vamos a estar respondiendo en el próximo bloque de tu programa Destaques, pero es momento de escuchar un consejo, amigo, que yo estoy segura que puede cambiar tu vida por completo. Así que presta mucha atención a lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy aquí en Destaques estamos hablando de botánica urbana, cómo cuidar de las plantas, cómo cuidar de la naturaleza y por supuesto también debemos cuidar de nuestra salud, de nuestro cuerpo, así es. Y por ello quiero presentarte este material que tengo en mis manos que habla de la máquina perfecta que es nuestro cuerpo, con consejos muy valiosos acerca de cómo cuidar esta máquina humana que Dios ha creado. Estamos siendo responsables, nos estamos alimentando de forma saludable, estamos haciendo actividad física. Bueno, déjame decirte que nosotros tenemos aquí en el contenido de esta revista temas como, por ejemplo, cómo cuidar nuestro corazón, cómo alimentarnos de manera saludable, cómo hacer actividad física. ¿Estás haciendo actividad física lo suficiente como para cuidar y prevenir de enfermedades? Qué importante es aquello que consumimos, qué importante es aquello que estamos haciendo por nuestra salud. ¿Estás invirtiendo en tu salud? Tú puedes solicitar este material a través del sitio que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica, y con muchísimo cariño estaremos haciéndote llegar este material. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida regresamos con más aquí en Destaques. En Destaques. Los forófitos o forofitos son estos árboles que son muy añejos y que ustedes lo han visto, que están llenas de otras plantitas, ¿no? Están prendidas como si fueran parásitas, pero no son parásitas. Entonces, los forófitos son árboles que albergan otras plantas y en su conjunto forman una gran unidad. Esta cantidad de vida que está albergando se hace como que más potente el filtro. Qué interesante que se está poniendo la temática de hoy que tenemos aquí en Destaques, hablando acerca de botánica urbana con un especialista, las plantas, cómo podemos mejorar nuestro hábitat natural, incluso, Carola, dentro de las ciudades. Así es, claro que sí. Por supuesto, una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez o debemos hacerla, y es la siguiente: ¿cómo pueden las plantas urbanas contribuir a la lucha contra el cambio climático? Esto nos ayudará a responder nuestro invitado, pero es importante reflexionar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos efectos? Leemos, escuchamos, vemos muchísimo acerca de cómo está siendo afectado el cambio climático, pero hoy vamos a ver específicamente cómo pueden las plantas urbanas, Rebeca, contribuir a la lucha contra el cambio climático. Exacto, muy importante aprender acerca de este tema y responder esta pregunta, pero lo mejor es que tenemos a un especialista para responder a esta pregunta. ¿Cómo pueden las plantas urbanas contribuir a la lucha contra el cambio climático? Priscila y Samuel, estamos con ustedes.
Así es, amigos, y es exactamente la pregunta que vamos a estar respondiendo para comenzar este bloque respecto al cambio climático. Una vez más, ingeniero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Samuel también, que está con nosotros. Estábamos hablando sobre el cambio climático. Es una lucha realmente grande, constante. Se ven tantas marchas, tantas manifestaciones. ¿Cómo pueden ayudar los árboles, las plantas, a la lucha contra el cambio climático? Bueno, los árboles en particular, por ser tan grande, por ser tan macro, impactan de manera directa, forman grandes cantidades de masa húmeda y de algún modo no es que lo detenga, pero sí puede hacerlo más lento los problemas que causan el cambio climático. El cambio climático en los últimos años ha tenido más vigencia, ¿no? Hace años que cuando empezamos a escuchar el término era como que fantasía nomás, o era exageración, ¿no? Más allá del término, más allá de lo que se pueda también, porque ahora ya hay otros términos que van acompañados al cambio climático, sí se está viendo las consecuencias, los datos no mienten, cada vez las cifras están más elevadas, lo vemos con muchas cosas, con los incendios, podemos medir la calidad del aire. Entonces, estos grandes filtros ayudan mucho a mantener buena temperatura, buena humedad, buena calidad del aire, ¿no? Sí, son como los guardianes, son como la barrera, digamos, que lamentablemente no lo hacen todo, pero sí ayuda mucho a mitigar. Exacto, ¿no? Y este tema incluso me ponía a pensar que hasta parece un tema de moda, ¿no? Pero es una realidad, cómo el clima está cambiando en diferentes lugares, cómo afecta y demás. Ahora, ingeniero, hablando acerca de los árboles, ya que mencionabas, ¿no? Y me gusta mucho la manera de pensar, de decir que las plantas son vida, ¿no? Y el aire que nosotros respiramos precisamente también nos da la vida, ¿no? Y forma parte de los 8 remedios naturales que hemos estado hablando en diferentes programas acá en Destaques. Pero existen diferentes tipos de árboles y hay árboles que ayudan a purificar el aire. En Sudamérica, en estos últimos años, se ha vivido situaciones donde lamentablemente por la quema de los árboles y demás, el aire está más contaminado. Pero los árboles ayudan a purificar también el aire, y existen algún tipo de árboles que ayudan a purificar más el aire, o estamos hablando de manera global, general. Bueno, los árboles y las plantas en general, por el proceso que tienen de respiración, de fotorrespiración, como desecho botan el oxígeno. Pero para llegar a ese desecho, ellos tienen que hacer un filtrado. Así que de manera natural, ellos son filtros. Para poder hacer todo eso, como que pasa el aire por ahí y lo devuelve de otra manera. Más limpio. Más limpio, sí, porque atrapan carbono. Claro. En otros atrapan metales pesados y le va mal, o sea, mueren con el tiempo los árboles. Y también son bioindicadores, ¿no? Hay zonas industriales donde se puede observar que hay ciertas especies que no pueden vivir o viven poco tiempo, porque está muy elevado la cantidad de plomo en el aire, entonces son fitotóxicos para algunas especies. Así que sí hablar de calidad de aire, o sea, sí ellos están como que ahí, ¿no? En lo más top, ¿no? Claro, y estamos hablando de manera general que todos los árboles y plantas cumplen la función. Todos los árboles sí. Y si bien es verdad, varía mucho de la especie, el tiempo de vida, porque no es lo mismo un árbol adulto que un árbol cuando está empezando a formar. Pero también hay algo que quizás el término no es muy común de escuchar, lo que son los forófitos. Los forófitos o forofito son estos árboles que son muy añejos y que ustedes lo han visto, que están llenas de otras plantitas, ¿no? Están prendidas como si fueran parásitas, pero no son parásitas. Entonces, los forófitos son árboles que albergan otras plantas y en su conjunto forman una gran unidad. Ellos son más funcionales incluso que los árboles que de ser la misma especie, pero ser joven. Entonces, esta cantidad de vida que está albergando se hace como que más potente el filtro. Entonces ahí pueden atrapar un montón de poluciones, ¿no? Así que lamentablemente en las ciudades cuesta que lleguen a eso porque se necesita tiempo para eso. O sea, un forófito no se va a formar en 5 años. Hay árboles que empiezan a hacer forófitos a los 20, 40 o hasta 70 años, depende de la especie, el lugar donde está y todo, ¿no? Entonces por eso es que cuando tumban un árbol añejo o se va un árbol añejo, no se puede reemplazar así nomás. De hecho no se va a reemplazar. Por más que usted ponga 100 árboles, no es lo mismo.
Qué interesante ese dato. Y Priscila, si me permites hacer una invitación allá a nuestros amigos que están viendo Destaques, y si tienen un árbol cerca de casa, cuiden ese árbol, ¿no? Porque estamos hablando de vida, estamos hablando de aire, puede incluso regar, ¿no? Estamos viendo en diferentes épocas donde en algunos lugares no existe mucha agua y demás, pero tenemos que cuidar precisamente los árboles que nosotros tenemos, porque los árboles son vida. Exactamente. Y ahora, ingeniero, me pongo a pensar, nosotros sabemos que para construir casas es necesario quitar algunos árboles y algunas personas tal vez nos digan, pero sí es necesario quitar la naturaleza para tener más casas por la sobrepoblación y pueden poner varias excusas, pero ¿será realmente que podemos vivir en armonía con la naturaleza o es eso una utopía, algo que quizás nunca vayamos a llegar? ¿Se puede? Hay algunas comunidades que ya lo están haciendo, vivir en contacto con la naturaleza sin necesidad de dañarla, pero viviendo ahí. Sí, si bien es verdad, no se puede llegar al nivel 0 de daño, eso es casi imposible, pero sí actualmente hay muchas corrientes de la parte de la arquitectura que cada vez tienen diseño más intrépido y más amigables con el entorno, ¿no? Entonces ya están dejando un poquito ese discurso de destruir para construir y cada vez están como que viendo más diseños más amigables, ecoamigables, ¿no? Desde el punto de vista del material hasta incluso la misma estructura que ellos diseñan, ¿no? Y igual contemplar áreas de espacio verde, sí, porque es verdad, puede haber árboles y lamentablemente a veces el diseño no va acorde al lugar y tienen que retirarlo, pero sí que el diseño contempla a futuro también un espacio verde, ¿no? Porque hay muchos edificios ahorita que sí ya tienen espacio interno para tener espacio verde, tanto para árboles o algo menor también, ¿no? Excelente, ¿no? Y a tomar en cuenta ahí las personas que están pensando en construir su casa, vivir ahí en un lugar, no quite los árboles, se puede vivir junto con ellos, ¿no? Me llama la atención porque incluso hay documentales y programas hoy en día donde precisamente están incentivando el hecho de cuidar el árbol y hacer construcciones cerca, paralelas, si bien como decía el ingeniero, a veces es difícil. Pero la idea es que nosotros podamos hacer todo lo posible, ¿no? Porque un árbol que está, no sé, 30 años, 40 años, no puede ser reemplazado por un árbol un árbol bebé, pongamos así, ¿no? Un árbol que recién va a estar y demás. Así es, hay mucho que hablar al respecto, ingeniero. Yo quiero agradecerle una vez más por aceptar nuestra invitación, pero ahora es momento de hablar de una familia del todo especial, la familia de los Ángeles de Esperanza, Samuel. Así es, Priscila, y en este momento yo quiero saludar a todos nuestros amigos los Ángeles de Esperanza, que son personas que de manera voluntaria hacen su aporte, así es, su aporte económico para que nosotros podamos seguir produciendo este tipo de contenido que te ayude en diferentes aspectos de la vida. Hoy nosotros estamos hablando acerca del cuidado de las plantas, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos formar conciencia, podamos recibir educación en estos aspectos, pero también generar un cambio. Y estos programas se llevan a cabo gracias a la donación económica de los Ángeles de Esperanza. Tú también puedes ser una persona que puede hacer su donación. Ingresa al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, angeles.nuevotiempo.org. Te repito el sitio, angeles.nuevotiempo.org. Y tú mismo puedes hacer tu donación. Ahora mismo ahí con el celular, sé que estás con el celular en la mano, haz tu donación para que nosotros podamos seguir produciendo este tipo de contenido que te ayude en diferentes aspectos de tu vida. Y enviamos un saludo a todos nuestros queridos Ángeles de Esperanza. Así es, la invitación ya está hecha, querido amigo, para que tú puedas ser un ángel de esperanza, porque con tu donación nosotros podemos continuar transformando vidas y también concientizándonos, Samuel, sobre este tema tan importante. Por ejemplo, hoy hablando sobre la botánica urbana, yo creo que al salir de este programa, después de escuchar todos nuestros amigos este programa, van a comprar una plantita. Primero, exacto, para ponerla en su trabajo, en su casa, en su dormitorio, su departamento. Y también vamos a ser más conscientes de cuidar las plantas, porque ¿cuándo no hemos visto a un niñito, quizás un adulto, pasar por un arbolito y arrancar una hoja? Exacto. Que cada vez se vuelve más común. O pisar el pasto, pisar las plantas, pisar las flores, y no se dan cuenta del daño que estamos haciendo a la naturaleza. Y como el ingeniero, nuestro invitado especial, decía hoy, quizás en este momento no notemos el daño que estamos haciendo, pero a medida que vamos creciendo, que pasan los años, sí lo vamos a notar. Exactamente, Priscila, realmente muy bien dicho. Qué importante es no solamente crear esa conciencia, sino generar ese cambio en las personas. Y esperemos que este programa Destaques te ayude a generar ese cambio en tu vida
personal a cuidar las plantas, esa creación que nosotros tenemos tan linda. Así es. Ingeniero, ya estamos llegando al final del programa y yo quiero pedirle que nos dé los 3 consejos. ¿A qué conclusiones nosotros podemos llegar después de haber abordado este tema? Bueno, uno es que sí es necesario salirnos un poquito de nuestra observación humana y observar otras formas de vida. En este caso, obviamente, plantas, pero cuando uno entra al mundo de las plantas, entra al mundo de los insectos, entra al mundo de los pajaritos, al mundo de las arañas, al mundo de todo, incluso hasta de rebote con la misma humanidad, ¿no? El segundo es que sí se animen a comprender estas formas de vida y que te ayuda incluso ante tu salud. La salud, como lo dije, es lo más caro quizás que te pueda salir. O sea, uno al final, uno trabaja para pagarse un buen médico, digo, también un amigo. Y yo los invito a eso, a que puedan conocer un poquito más de plantas. No hace falta que profundicen, no hace falta que se dediquen a la botánica, ¿no? Hay mucha gente que encontró esta pasión en pandemia, encontró en soledad incluso porque empezó a criar plantitas, ¿no? Entonces vio algo distinto en ella, ¿no? Y el tercero es que también de algún modo revisen su forma de vivir. Todo lo que te ayude a revisar tu forma de vivir es bienvenido, a mi parecer. En este caso, para mí fue las plantas, pero encontrar otras cosas, no necesariamente que te pongas a coleccionar plantas, pero sí a estudiar un poquito más tu entorno, a conocer tu entorno. No hablo de que vivas del chisme de tu vecino, pero de que de algún modo conozcas tu entorno, ¿no? Que vas más allá de las paredes de donde vos vivís, digamos, y que al final todo se conecta, ¿no? Exactamente, todo tiene una conexión especial, Priscila. Así es, así que amigos, llegó el momento de hacer este cambio en nuestras vidas, este gran cambio y poder cuidar más la naturaleza, envolvernos en ello, aprender muchísimo más sobre esto y como nuestro ingeniero decía, tal vez el cambio no se nota ahora, pero de aquí a unos años tú vas a ver la gran diferencia de cuidar las plantas, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar a la naturaleza. Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Ingeniero, gracias por acompañarnos también, gracias por todos sus consejos y bueno amigos, es momento de terminar con este programa. Gracias a ti por acompañarnos. Yo quiero recordarte que si tú quieres volver a ver este programa nos puedes encontrar en ntplay.com. Todos los programas de Destaques y mucho contenido para ti está en esta plataforma, así que ya sabes, puedes encontrarnos ahí y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en YouTube y también en Instagram como Destaques. Subimos contenido para ti, para tu crecimiento no solamente físico, mental, sino también espiritual, para que tú puedas crecer, llegar a tu mejor versión, contenido de calidad que Nuevo Tiempo trae para ti. Aquí nos despedimos con la promesa de un pronto reencuentro, pero la invitación es a que tú continúes en sintonía del canal de la esperanza Nuevo Tiempo.